días, ¿cómo están? Primero que todo, agradecer la invitación del SENA. Es una entidad que yo quiero demasiado. Fui instructor SENA, no acá en Arauca, sino en la regional Quindío, hace ya unos cuantos años, para que me calculen la edad. En el 2010-2011 empecé mi trasegar académico en el SENA regional Quindío, me acuerdo mucho, me trae muy buenos recuerdos siempre volver al SENA. Yo me presento, muchachos y compañeros instructores. Mi nombre es Eduardo Andrés Botero Cedeño. Yo soy arauquiteño por adopción. Soy, por supuesto, también araucano. Aquí viví mucho de mi adolescencia y mi juventud. Soy economista de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, donde también viví muchos años. Soy especialista en finanzas y negocios internacionales de la Universidad EAN. Soy magíster en administración económica y financiera de la UTP, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y soy doctor en pensamiento complejo de la Multiversidad Edgar Morán de México. ¿Para qué les cuento todo esto? No es para que me tengan mejor consideración por el hecho de haber tenido la oportunidad de estudiar, sino porque cuando Mónica me hizo la invitación, muy amablemente, me dijo, hablemos de ciencia, tecnología e innovación en Arauca. Y junto con algunos compañeros que encuentro acá, hemos tenido la oportunidad de hacer en la práctica algunos ejercicios de investigación. Yo fui docente e investigador en la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente soy docente en la Escuela Superior de Administración Pública, Profe Ibarra, y tenemos la oportunidad de desarrollar algunos procesos de investigación. Entonces, sabemos, muchos de los que estamos acá, cuáles son las dificultades de desarrollar procesos investigativos en el territorio. Hemos tenido las dificultades, muchos de nosotros no tuvimos las posibilidades que ustedes tienen hoy con la tecnoacademia y por supuesto con el fortalecimiento de algunas instituciones de educación superior. Entonces yo decidí, cuando Mónica me invitó, les repito, no venir a contarles sobre cifras y datos que de pronto ya muchos conocemos, sabemos que hay muy pocos investigadores, deberían ser muchos más, sabemos que son muy pocos grupos de investigación, ojalá sean más en el corto plazo. Sabemos que hay muy poca financiación, ojalá sea mucho mayor también en el corto plazo. Y sabemos que en términos generales carecemos de una comunidad académica, esto es, un grupo de personas que estén interesados en desarrollar investigación, puede que sobre los mismos temas o no, pero que por lo menos hagan el ejercicio. Ahora, también sabemos que este es un territorio de contrastes, que hay algunas entidades como el SENA, repito, que adelantan algunos procesos de investigación. Yo en este momento estoy haciendo una investigación que es la que vengo a presentarles ahorita, es una abrebocas de una ponencia internacional que tendré la oportunidad de desarrollar en 15 días en un evento y esa investigación la estamos haciendo con una fundación que está surgiendo en el territorio, es la Fundación Corocoras, ustedes la ven ahí abajito. Esta fundación que trabaja temas de comunicación para el desarrollo, que es una línea muy importante en todo lo que tiene que ver con ayuda internacional. Entonces estamos desarrollando esta investigación y en esta investigación nosotros nos estamos preguntando, porque toda investigación surge de una pregunta, de un cuestionamiento, de una inquietud, nos estamos preguntando qué entendemos nosotros los araucanos del departamento de Arauca, las 310.000 personas que vivimos acá, ¿qué entendemos por desarrollo? Escuchamos esa palabra todos los días. Acabamos de pasar un ejercicio democrático y la escuchamos durante 3 meses, todos los días, insistentemente. Pero muy pocas veces nos hemos puesto en la tarea de reflexionar qué es el desarrollo y, más importante aún, nosotros los araucanos, ¿qué entendemos por desarrollo?
Y siempre decimos, es que somos subdesarrollados, o es que estamos atrasados, o es que otras ciudades tienen aquello, o es que en aquellos departamentos, perdón, hay esto otro. Pero no nos cuestionamos desde la pregunta inicial, ¿qué entendemos nosotros por desarrollo? Entonces hemos venido desarrollando, les repito, una investigación que va en la fase 2, ahorita les voy a mostrar un poco la metodología, y en esa fase 2 nosotros hemos empezado algo que hemos hablado, o que hemos denominado, mejor dicho, el diálogo para el desarrollo. Porque la única forma de comprender lo que la gente siente y piensa que es el desarrollo o cualquier otra categoría es conversando, dialogando, discutiendo, analizando. No es el investigador, en este caso yo y quienes me acompañan, quienes van a descubrir algo como si se hubiese dado por revelación divina. Por el contrario, estas cosas se descubren en la práctica. Entonces, el primer elemento para hablar de ciencia, tecnología e innovación en Arauca y en el mundo es que el conocimiento está afuera. Yo entiendo cuando hay un componente técnico muy importante, cuando hay aspectos tecnológicos que nos llaman la atención, cuando nos encerramos en un laboratorio, pero nunca perdamos de vista, muchachos, que ese conocimiento práctico, técnico, tecnológico, tiene una implicación en la vida real de las personas y que cualquier conocimiento que nosotros construyamos debe tener siempre como horizonte principal mejorar las condiciones de vida, ojalá de todos, pero si no, por lo menos de las comunidades más cercanas. Si el conocimiento, si la investigación, si la ciencia, si la tecnología, si la innovación no tiene impacto, no impacta en la vida de las personas, no tiene ningún sentido. Y ese es un criterio que nosotros debemos tratar de establecer siempre que estamos haciendo investigación. Entonces, esta parte de la investigación, repito, esta parte del trabajo que venimos desarrollando con la Escuela Superior de Administración Pública, quien amablemente me da unas horas para desarrollar todos los procesos académicos, y con la Fundación Corocoras, que me ha prestado un ejercicio de una plataforma para poder desarrollar la metodología, se llama Diálogo para el Desarrollo, develando que las particularidades, dificultades y potencialidades del departamento de Arauca. Arauca es un territorio maravilloso, increíble, lo conocemos muy poco, deberíamos conocerlo mucho más, deberíamos cuestionarnos mucho más algunas de las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Y esas particularidades, esas dificultades y esas potencialidades tienen que ser el punto de partida, entendemos nosotros, para construir el desarrollo, para edificar el desarrollo. Y el desarrollo tiene que ver tanto con la ciencia, la tecnología, la innovación, como las condiciones y las formas de vida de las comunidades. Entonces, como siempre yo parto en todo en la vida de una declaración de intenciones. Y esta declaración de intenciones me pone un poco académico, pero creo que tiene interés. Y es, yo sí me cuestiono y quisiera encontrar, y que entre todos los que estamos acá, porque muchos cerebros piensan mejor que uno, quisiera encontrar el lugar de Arauca, este departamento, este territorio de 24.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que cuenta más o menos con 310.000 personas, que tiene 7 municipios, que tiene una historia rica, que tiene unos problemas también inmensos y unos retos igualmente importantes. Ese territorio, ¿qué lugar ocupa dentro de lo que se considera la historia universal de la humanidad? ¿Qué papel jugamos acá? Y, por supuesto, en esa historia universal hay un elemento importante que es la consolidación del Estado y el Estado moderno. Ahora, esta declaración de intenciones tiene una trampita. ¿Cuál? Cuando yo hablo de la historia universal, resulta que me estoy refiriendo a una época de la historia humana relativamente reciente, y es al periodo de la Ilustración. Hace 500, 600 años no había investigación,
no había investigadores, no había grupos de investigación, no se generaba ciencia, tecnología e innovación, por lo menos de la forma en que nosotros lo descubrimos ahora, ¿cierto? Como un sistema de ciencia, tecnología, habían investigadores, habían personas que dedicaban su vida a descubrimientos, habrían grandes hombres que son figuras del Renacimiento, por ejemplo, Da Vinci, no sé, de pronto, todas estas personas que empezaron a consolidar una forma de ver el mundo a partir del conocimiento, y ahí se fue dilucidando lo que se llamó el periodo de la Ilustración, y se fue consolidando una forma de ver el mundo a partir de la razón. Y la razón se consolidó al mismo tiempo como el arma más poderosa para generar conocimiento. Y el elemento sistemático de la construcción de ese conocimiento se llamó ciencia. Y la ciencia se redujo, en muchos sentidos, a una serie secuencial de pasos que permitía construir y validar un conocimiento. Pero eso, repito, no lleva más de 500 años en la historia de la humanidad. Nosotros como seres humanos, como especie animal, llevamos mucho más, un horizonte más largo. Es decir, hace 500 años apenas estamos empezando a trasegar la ciencia. Y cuando hablamos del Estado, es porque también hace más o menos 300, 400 años se empezó a configurar, una forma de organización. Este Estado que hoy conocemos, que está dividido en 3 ramas, que tiene órganos independientes, este Estado que de cierta manera adoptó la democracia, es decir, el ejercicio de que las personas tenían un voto, cada persona, es relativamente reciente. Y es este Estado, muchachos, moderno, hablamos de modernidad en un periodo que ya vamos a delimitar, es este Estado moderno, repito, el que traza o define qué es lo legal y qué es lo ilegal, qué es lo ilegítimo y qué es lo legítimo. Entonces tenemos un periodo de tiempo importante dentro del cual debemos encontrar a Arauca. Entonces nos ubicamos de hace 500 años para acá, pongámoslo un poquito más, y nos hacemos la pregunta, desde hace 500, 600 años, ¿qué papel estamos jugando los araucanos, lo que hemos vivido aquí en Arauca, y qué rol nos ocupa? Es importante para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en día, por qué de nuestras dificultades, de nuestras potencialidades, etcétera, etcétera. Y es parte de lo que estamos haciendo en este ejercicio. Les voy a traer este grafiquito para dividir entonces lo que es lo premoderno de lo moderno, porque les repito, estamos hablando de un periodo de tiempo de hace 500 años, y en historia esa clasificación temporal tiene que tener algunos elementos fácticos que nos permitan, por supuesto, hablar sobre certezas. Entonces, hablamos, por supuesto, de los modos de producción, ustedes lo ven ahí, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y hoy en día se habla de poscapitalismo, es decir, las formas en que los grupos sociales se han organizado para satisfacer las necesidades básicas de consumo, que es lo que podríamos determinar como un modo de producción, son importantes para determinar la historia. Pero también lo es la forma en que estas comunidades o estas organizaciones sociales se han establecido para dirimir las disputas políticas y las relaciones de poder. Entonces, hubo una época en el mundo clásico, que cuando hablamos del mundo clásico nos referimos fundamentalmente a la antigua Grecia, en el cual las relaciones económicas, sociales y políticas estaban marcadas por la esclavitud, ¿cierto? Y eso siguió así hasta casi el siglo XIX. Luego viene la era que parte en dos la historia de la humanidad, antes y después de Cristo. Es importante cómo el cristianismo transformó y subvirtió de cierta manera las formas de pensar y de organizarse del mundo clásico. Después siguió la Edad Media, que algunos llaman oscurantista,
el oscurantismo, pero otros son un poquito más benevolentes. Sin embargo, en esa Edad Media nosotros encontramos un fervor religioso que en la historia algunos, repito, anteponen al espíritu científico. Y entre esa Edad Media y lo que se llama ahí abajito la Gran Renovación, surge lo que se llama el periodo de la Ilustración, que tiene que ver con el surgimiento del capitalismo como modo de producción, que es, como ustedes me imagino que también lo saben la mayoría, producto del surgimiento de la industria, que surge a su vez de la generación de conocimiento aplicado a procesos específicos. Entonces sale la máquina a vapor, y esta máquina a vapor y esta forma de producción un poco más masiva que reemplaza a los artesanos, también transforma las dinámicas sociales y se empieza a desarrollar toda una dinámica económica y social. Y al mismo tiempo, lo vamos a ver ahorita, surgen aspectos políticos interesantes. Por ejemplo, levanten la mano, ¿quiénes saben qué es la Revolución Francesa o la han escuchado? ¿Nadie? Bueno, por acá un compañero. ¿Cuándo fue la Revolución de Estados Unidos y por qué es importante? Estadounidense. ¿Cierto? Entonces, son dinámicas que fueron configurando el Estado como lo conocemos hoy en día. Porque hay un Congreso, hay un presidente. ¿Quién definió que se dividieran los poderes de esta manera? ¿Desde cuándo se dio? ¿Cierto? Entonces, esas dinámicas, repito, con el surgimiento del capitalismo y otras tantas, fueron alimentando un crecimiento económico importante, y después de los dos grandes fenómenos del siglo XX, que fueron las dos guerras mundiales, se empieza a hablar de desarrollo como una categoría económica importante que hoy todos conocemos y que todos manejamos. Entonces, esto para mostrarles, muchachos, básicamente que esa historia de 500 años ha sido una historia dinámica, muy rica y muy compleja, y que esa historia es lo que determina en gran sentido qué es lo que nosotros hemos sido, qué es lo que somos y qué es lo que podemos ser. Y de ahí queremos partir. ¿Qué papel jugamos nosotros los araucanos? E insisto mucho sobre esto. ¿Qué papel jugamos los araucanos en ese ejercicio de fortalecimiento del capitalismo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando esto estaba pasando en el mundo, sobre todo en el mundo occidental europeo? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Y qué papel jugamos ahora cuando ya se habla de un poscapitalismo? ¿Y qué papel jugamos bajo el concepto de desarrollo? ¿Eso qué significa para nosotros? Les planteo esto corto para que lo lean. Hay un autor, Nisbet, en un libro maravilloso que se llama El triunfo de la idea del progreso, nos habla de cómo se concebía el progreso, que es lo que hoy llamamos desarrollo, en las diferentes épocas. Y nos lo habla desde un mito y desde una visión. Y ustedes ven allá arriba que en el mundo clásico, el mito fundador de la idea de progreso era el mito de Prometeo. ¿Quién sabe aquí quién era Prometeo? El que robó el fuego, ¿quién dijo por allá, cierto? Entonces, Prometeo, en el mito de Prometeo, le robó el fuego a los dioses y se los entregó a la humanidad. El fuego es la luz y a partir del fuego se construye el conocimiento. Ahora, ¿qué castigo tuvo que sufrir Prometeo por robarse el fuego? Busquemos en Google, dirían por ahí. Que le comían las vísceras una y otra vez y volvía y se... ¿Sí? Bueno, tenía un castigo por parte de los dioses por atreverse a robarse el fuego, que podría ser una metáfora del conocimiento, y entregárselo a los seres humanos. Ahora, a ese mito le corresponde una visión natural, es decir,
Desde el pensamiento clásico, el progreso, lo que hoy es desarrollo, está ligado al conocimiento, a esa luz, a ese fuego que nos va permitiendo desentrañar cómo funciona el mundo natural. Y cada vez que conocemos más de ese mundo natural, vamos siendo mejores y vamos progresando y nos vamos desarrollando más. Eso es de los pensadores como Aristóteles, Sócrates, Platón, esos que conocemos que son todos aburridos, que por allá de vez en cuando nos mencionan en el colegio o aquí en el SENA. Luego llega el cristianismo, que como les decía ahorita, cambió radicalmente las estructuras de pensamiento, y está el mito de la llegada de Cristo, porque es que Cristo no es solamente importante porque pues murió por nuestros pecados, sino porque hay una promesa que todavía no se ha cumplido, que todos los cristianos pues tienen muy presente, y es la segunda venida de Cristo. ¿Cierto que sí? Entonces, Cristo va a venir como redentor. Y entonces, mientras sucede esa segunda venida de Cristo, el progreso, que hoy equiparamos a desarrollo, es un proceso de perfeccionamiento. Yo debo ser cada vez mejor, y ese ser mejor es lo que me acerca a una vida eterna buena. Si yo no soy bueno, si no soy mejor, estoy condenado a lo contrario, ¿cierto? Entonces, ese mito también contribuyó a la idea de desarrollo y de progreso que se tenía. Ahora, en la era de la Ilustración, es la era del invento del invento. Y aquí empiezan a surgir personas que empiezan a inventar cosas. Y empiezan a tratar de volar, y empiezan a inventarse máquinas, y empiezan a inventarse muchos elementos que hoy en día han sido perfeccionados, pero que salen de hace 600, 700 años, ¿cierto? Y esos, digamos, ilustres pensadores eran almas solitarias que se encerraban en el taller y que tenían conocimientos en muchas cosas. Eran buenos artistas, eran buenos inventores, eran filósofos, eran matemáticos, sabían de todo, pero eran pequeñas islas, y ellos iban construyendo sus inventos e iban aplicando esos conocimientos en la realidad. En ese intermedio se va consolidando la ciencia. Repito, como les decía ahora, la ciencia es un proceso sistemático de acumulación de conocimiento. Y en ese cambio, la ciencia dejó de ser el ejercicio de una sola persona iluminada a ser el proyecto de muchos, como los que hoy estamos acá, preocupados por generar conocimiento, construir conocimiento. Ahora, a la raíz que va creciendo la ciencia y la humanidad va avanzando con mejores formas de vida, se va perdiendo un poco esa visión religiosa de la realidad y se va configurando una perspectiva más terrenal. Y deja de ser Dios el determinador de todo, deja de estar todo al arbitrio del designio divino, y resulta que ahora el ser humano se ha vuelto la medida de todas las cosas. Y a través de la ciencia, el ser humano pretende o ha pretendido dominar y controlar a la naturaleza. Y ese ha sido uno de los grandes principios de la ciencia tradicional que hoy en día está en cuestionamiento. Y hoy nos cuestionamos un poco desde un elemento que quizás ustedes más adelante tengan a bien considerar, que es el de la epistemología de la ciencia. Y cómo ese conocimiento clásico en el cual se partía del supuesto de que la ciencia estaba ahí para ser dominada, ha sido, de cierta manera, puesto en duda. ¿Y qué eso implica? Repito, para personas que desarrollan procesos de investigación técnico y tecnológico. Y cómo esas intervenciones, por el contrario, para muchas personas han terminado generando más daños que bien. Y hablamos entonces de problemas contemporáneos como el calentamiento global. ¿Quién se iba a imaginar que la persona que inventó el motor a combustión a través de combustibles fósiles iba a generar el problema del calentamiento global? Hace 250, 300 años eso nadie lo consideraba. Hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos como especie.
Y entonces surgen otros y dicen, bueno, vamos a desarrollar energías renovables y probablemente el desarrollo de esas energías nos van a poner sobre otros problemas que no tenemos conocimiento en este momento. Y así sucesivamente también se va dando las ciencias. La ciencia, la tecnología y la innovación, así como nos brinda muchas respuestas, también nos genera más preguntas y muchos retos. Les comentaba acá simplemente para decirles y preguntarles, ¿dónde estábamos nosotros cuando sucedió la Revolución Inglesa en 1624? Y cuando hablo de nosotros, los araucanos, ¿quiénes éramos nosotros en 1624? ¿Qué se hacía en este territorio en 1624? Esa fue la pregunta que yo me hice, porque yo nunca me había cuestionado eso. Yo pensé, muchachos, y esto es una crítica que yo hago en general y que me cabe inclusive a mí, yo pensé que Arauca había empezado a existir en 1985. ¿Qué pasó en 1985? Se empezó a explotar petróleo, ¿no? Y luego pensé que Arauca había empezado y el Salar había empezado a existir por allá en la década de los 60 del siglo XX, porque en esa época se había dado el proceso de colonización dirigida. Pero yo no tenía memoria de qué pasó en Arauca hace 300 años. No sé si ustedes sepan qué pasó en Arauca hace 300 años, qué pasaba en Arauca en ese entonces. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si nosotros estamos hablando de que la humanidad en 1624 estaba ya pensando en la mejor forma de gobierno y se les ocurrió a los británicos limitar el poder del rey a través de un parlamento, si estaban en esas discusiones, nosotros tenemos que ver cómo nos atañen a nosotros esas discusiones hoy en día. Porque es que la democracia, así como se ha venido desarrollando en este tiempo, es lo que hoy estamos viviendo, es lo que acabamos de pasar. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia de Estados Unidos y específicamente para el tema del desarrollo? No sé si ustedes la habrán leído alguna vez, pero dice, todos los hombres son creados iguales. 1776. Y todos son dotados por su creador de derechos inalienables. Y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces resulta que hace 200 años, un poco más de 200 años, 250, unas personas en Estados Unidos construyeron una constitución, una declaración de independencia, y ahí empezaron a desarrollar todo un ideal que hoy nos mueve. Y empiezan a hablar de derechos, de derecho a la vida, de la libertad y de la felicidad como ejercicio de la búsqueda humana. Entonces, repito, ¿qué estábamos haciendo nosotros en 1776? ¿Qué papel jugamos en esta discusión? ¿Qué factores nos limitan desde ese entonces? Luego sigue unos pocos años después la Revolución Francesa, que les decía a ustedes es muy importante para todo lo que estamos hablando, y resulta que la Revolución Francesa no solo acaba con un modelo de producción por decreto, sino que genera algo aún más importante, y es una primera declaración de los deberes y derechos de los seres humanos. Y empezamos a consolidar esos deberes y derechos. Y aquí ya en Colombia, esos deberes y derechos y la traducción de esos derechos generó muchos problemas. ¿Ustedes saben quién es Antonio Nariño? ¿Quién es Antonio Nariño? Búsquenlo en Google si quieren, no hay problema. ¿Quién es Antonio Nariño? ¿Y por qué fue encarcelado Antonio Nariño? Ahí les doy el... ¿Ah? Tradujo la vuelta, dijo aquí el profe. Entonces, se tomó la osadía de traducir al español esta declaración de la Revolución Francesa, en la cual se dieron la Declaración de los Derechos del Hombre.
¿Y por qué eso le generó la cárcel? Porque aquí estábamos en un periodo que todos conocemos, que es la colonia española. Y todo lo que eran deberes, derechos, la búsqueda de la libertad, la vida, la felicidad, iba en contra de ese ordenamiento colonial. Y era de cierta manera subvertir ese ordenamiento. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué papel jugamos nosotros acá en esta declaración? Y hablamos de Arauca y por supuesto, preguntémonos por Colombia. ¿Dónde estábamos nosotros, los araucanos, los que vivimos en lo que hoy se conoce como Arauca? Para avanzar también rápidamente, entonces, hay unos periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Lo decía ahorita, el colonialismo, este ejercicio de lo que se llama el descubrimiento de América, que no fue más que un accidente histórico en el cual los europeos llegaron a unas tierras que no conocían y se apropiaron a través de toda una institucionalidad de las riquezas de este territorio en un contexto también muy particular de Europa. Entonces, simplemente para recordar este ejercicio de que nosotros nos tocó vivir mientras se daban esas revoluciones en Estados Unidos, en Francia y anteriormente en Inglaterra, en un contexto de colonialismo. Y cómo ese colonialismo también determinó la forma en que nosotros nos apropiamos de estas declaraciones de independencia y de lo que esto manifestaba a través de los derechos y de la búsqueda de la felicidad y de la libertad como bien irrestricto. Es importante considerarlo. Y miren, solamente en el siglo XIX, por allá en 1853, se abolió la esclavitud. Estábamos hablando de que hace 2500 años existía la esclavitud en el mundo antiguo y solamente hace 150, 170 años se abolió la esclavitud, que era básicamente la explotación del hombre por el hombre, la apropiación de la fuerza de trabajo, pero también de la vida de otros individuos, particularmente a partir de su color de piel. Y nos preguntamos entonces, para el desarrollo, claro, ¿por qué las comunidades afrodescendientes, las personas de color, tienen más dificultades y son propensas a ser más pobres, a vivir en condiciones de vida más difíciles que los demás? Porque históricamente parten de una situación de desventaja. Es que resulta que hace apenas 150 años no tenían libertad. Y las mujeres hace menos de 100 años no podían votar y no tenían poder de decisión ni siquiera sobre su propio cuerpo. Es decir, estamos hablando que mientras el mundo va avanzando, hay unos rezagos también que son importantes y que se deben considerar a la hora de hablar de desarrollo. Y nuevamente la pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo viven las comunidades afrodescendientes en Arauca? ¿Bajo qué condiciones viven? ¿Y por qué tienen que vivir bajo esas condiciones? ¿Cómo viven las mujeres? ¿Cuál es la condición de las mujeres respecto a su relación con el género opuesto, los hombres, en el ejercicio de sus derechos políticos, de sus derechos económicos, de sus derechos sociales? ¿Cómo están? ¿Cómo se han desarrollado? En el mundo es una lucha tenaz que se ha venido ganando a favor de las mujeres, pero ¿cómo estamos en Arauca? Y esas son las preguntas que nosotros nos hemos hecho en este diálogo. ¿Cómo lo visualizamos? Pues, ¿hay machismo en Arauca? Sí. ¿Hay racismo en Arauca? ¿Racismo en Arauca? ¿Sí hay racismo en Arauca? Es una pregunta que debemos hacernos para... Respeto todas las opiniones, si sí, si no, pero es una pregunta que tenemos que plantearnos. No para cuestionarnos ni castigarnos, pero sí, por lo menos para poder tener un punto de partida sobre lo que queremos hacer a futuro. Es tan así que voy a dar un dato político, pero que no tiene ningún tipo de militancia, y es, por ejemplo,
de los 15 concejales aquí en el municipio de Arauca, solo uno es mujer. Y de la población total en Arauca, el 51% o el 50%, para poner un dato, mitad y mitad, la mitad de la población es mujer. En esos espacios están subrepresentadas, es decir, el 50% de la población tiene apenas una 1/15 parte de la representación. Y si lo hacemos con los indígenas y si lo hacemos con los afros, llegamos a la misma conclusión. Parecen haber unas barreras invisibles, muy difíciles de romper, que no entendemos muy bien por qué se dan. Pero por lo menos ponerlas de manifiesto, expresarlas, verbalizarlas, nos ayudan y nos permiten hacerlas parte del problema, contextualizarlas. ¿Listo? Avanzo acá nuevamente y llegamos al siglo XX. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en Arauca en 1914 cuando se dio la Primera Guerra Mundial? Y es más, les pregunto a todos, ¿qué pasó en Arauca en 1917? ¿No lo enseñan en el colegio? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Arauca en 1917? Mientras en Europa estaba la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasaba acá? ¿No? 1917. ¿No? Entonces resulta que hay un fenómeno histórico, un proceso histórico, un suceso histórico mejor, que se llama la Humbertera. ¿Lo han escuchado? La Humbertera. Sí lo he escuchado, por allá una persona lo ha escuchado. ¿Qué pasó? Un señor, Humberto Gómez, que era como un capataz de una finca, más bien medio maloso, se tomó Arauca, esto que conocemos Arauca, esto, y la declaró república independiente y estuvo aquí durante un mes. Se la tomó el 30 de diciembre y se fue como el 5 de febrero, se lo tomó como un mes y hizo lo que quiso, hizo y deshizo y se voló. Y las familias que estaban acá, los que pudieron, los que se salvaron, se tuvieron que ir a refugiar al Amparo. Eso pasó mientras el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Eso es parte de nuestra historia. ¿Y qué había pasado antes? Habíamos tenido una bonanza por la pluma de garza, ¿cierto? Y habíamos vivido otros procesos históricos. Y en el siglo XX, muchachos, para resumirles y entrar en detalle en la investigación, ¿qué sucedió? Se consolidó el concepto de desarrollo y se empezó a hablar de desarrollo desde la política pública, desde el Estado. El Estado como garante del desarrollo. Todo este Estado que se construyó a partir de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, a partir de los fenómenos que se vivieron con el colonialismo y la desaparición de este, a partir de las dos guerras mundiales, de lo que se denominó la Guerra Fría, todo ese proceso histórico consolidó un Estado que denominamos el Estado moderno, que es básicamente ese Estado que está obligado, que tiene como deber garantizar las condiciones de vida mínima de los habitantes. Hace 200 años la gente no protestaba por agua potable y saneamiento básico. Hace 150 años no había educación obligatoria. Es más, hace 100 años en Colombia la gente ni siquiera terminaba la primaria. Eso era para unos pocos. Pero hace 50 años para acá se ha empezado a consolidar un Estado que mal que bien se ha hecho cargo de las necesidades. Entonces, hace 60 años, yo que estuve indagando un poco, aquí en Arauca no había carreteras pavimentadas, no había tampoco conectividad con el interior del país, no había una presencia institucional, ni siquiera por departamento, intendencia, comisaría, hace 50 años. Es decir, recientemente, muy recientemente, en las últimas décadas, se ha empezado a consolidar un Estado que mal que bien ha respondido. Y esto digo mal que bien
Porque cuando nosotros hablábamos de las particularidades y las dificultades del departamento de Arauca, siempre se hace un análisis que dice, es que en Arauca tuvimos regalías y nos las gastamos y se perdieron y se las robaron y probablemente mucho de eso sea verdad, pero también hay que decir que hace 30, 40 años apenas empiezan a desarrollar esos procesos de satisfacción de las necesidades básicas, agua potable, electricidad. Vea, yo cuando llegué acá estaba muy niño, llegué de 2 años y se inundaba, el río entraba hasta donde era el parque, ¿cierto? Y eso era navegable, habían canoas por ahí. Estamos hablando que el dique se hizo va a cumplirse 30 años, apenas. Entonces, nuevamente la importancia de preguntarnos, mientras todo esto pasaba en la historia universal, en la historia de la humanidad, ¿dónde estábamos nosotros los araucanos? ¿Qué hacíamos nosotros los araucanos? Ahora, ya para entrar en contexto, esto por supuesto, esta historia universal nos ha puesto en una dinámica de antinomias o de contradicciones. Y entonces, esto nos ha permitido decir, parece que hay un mundo civilizado y otro salvaje. Es decir, un mundo donde llega el Estado, donde se da la democracia, donde se da el gobierno, y hay otro que no, que es un mundo salvaje, donde no se da nada de eso. Hay un mundo donde gobierna la razón y otro donde gobierna lo místico. Hay un centro productor de riqueza que acapara la riqueza y otro que es una periferia pobre. Hay un orden o lugares donde prima el orden y hay lugares anárquicos. Hay lugares donde prima la legalidad y lugares donde hay ilegalidad. Y hay lugares donde hay progreso y lugares donde hay pobreza. Y si nosotros aplicamos esta distinción tan tajante, podríamos encontrar que territorios como Arauca, que es la periferia de un país periférico, clasifica casi que en todo lo que es lo negativo. Es decir, donde hay pobreza, donde prima la ilegalidad, donde hay anarquía, donde está la periferia, donde no se ha impuesto la razón, sino que hay formas de pensamiento místicos que todavía siguen predominando y donde de cierta manera todavía aplica la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Y esta clasificación, repito, proviene de todo lo que hemos hablado anteriormente. Este ejercicio de clasificar dónde se ha desarrollado la historia moderna y dónde no, es lo que nos permite a nosotros ubicarnos. Entonces sí, somos un lugar periférico de un país periférico. Y dentro de nuestras muchas dificultades tenemos el no haber podido consolidar la presencia del Estado y a partir de el orden y la razón del progreso. Es una de las hipótesis que se ha planteado, es uno de los contextos que tanto se ha mencionado. ¿Cuál es nuestra característica entonces? Araucanos, Arauca, departamento. Entonces, somos un confín como un territorio podríamos llamarlo, de frontera, como un punto de llegada, un punto lejano donde se desarrollan unas dinámicas sociales muy específicas y particularmente donde se construyen sociedades de resistencia y relativa autonomía. Entonces, ¿dónde estábamos los araucanos en la época de la colonia, muchachos? Acá estábamos por fuera del control de la colonia. Ni siquiera en la colonia nosotros éramos, de cierta manera, un territorio controlable. Hasta Tame, donde llegaron los jesuitas, hasta ahí había cierto control. Esta parte de la sabana, entre Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón, relativamente incontrolable e inmanejable. Y en esta parte incontrolable e inmanejable,
que tiene su contraparte en Venezuela, igualmente grande o más grande, que son los llanos orientales, ahí también se desarrolló toda una raza, la raza llanera, ¿cierto? Y esa raza llanera nos determina mucho lo que hoy somos. En estos territorios periféricos como Arauca, entonces, se plantea la disyuntiva entre riqueza y violencia, y siempre se habla de un mito muy importante, y es el enorme potencial que hay en estos territorios que aparentemente no se puede plasmar porque hay una violencia que parece endémica. Entonces parece ser que los araucanos, bajo esta mirada, somos violentos por naturaleza. Entonces tenemos mucha riqueza, pero nuestro espíritu violento no nos permite consolidarla. Y bajo esta dinámica de territorios salvajes, violentos, indómitos, alejados del control del Estado, entonces la misma representatividad de la institución se ha consolidado. Y entonces el Estado y la acción del gobierno desde la época colonial hasta la actualidad se ha establecido como un proyecto de traer el progreso y el desarrollo a Arauca. Esa ha sido la razón, digamos, ese ha sido el objetivo, repito, desde la época de la colonia, porque aquí llegaron los jesuitas y los jesuitas llegaron con una tarea, ¿que era cuál? Evangelizar, ¿no? Promover la fe católica porque se entendía que la fe era el medio en que las personas pasaban del estado salvaje a un estado humano. Y desde esa época el Estado pensaba en eso, en evangelizar, algunas veces en la religión y otras veces en la economía y otras veces en la política, pero siempre promoviendo el proyecto de cómo se va construyendo y se va humanizando un territorio que es salvaje y cuyo naturaleza salvaje le impide desarrollar todas las potencialidades y toda la riqueza que tiene. Ese es el discurso que se ha construido. Y esa es la primera conclusión que les quiero dejar acá. Y es que Arauca, como muchos otros territorios, no solamente Arauca, nosotros vamos para el Chocó, para La Guajira, para el Cauca, para muchos territorios que son frontera dentro de aquí, quieren el mismo Amazonas, Baupés, Guainía, lo que normalmente ahora se llaman los nuevos departamentos, que eran los territorios nacionales. Estos han sido definidos como espacios por civilizar. Y de hecho, si uno se pone a analizar las dinámicas demográficas dadas por las colonizaciones, más específicamente por la colonización del Sarare, han tratado de ser elementos de civilización para territorios salvajes e indómitos. Y, por supuesto, esa intención del Estado de civilizar esta parte se ha encontrado con una resistencia muy fuerte, con fuerzas que se resisten. Entonces, esa disputa entre lo que aparentemente es legítimo, que es el Estado, que a partir de sus instituciones civiliza, contra algunos poderes que se han establecido en la ilegitimidad, por no hablar de ilegalidad, es la confrontación que históricamente hemos vivido y que nos ha impedido alcanzar los potenciales de desarrollo que tenemos. Esa es una primera conclusión. Y es importante entenderlo en el contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque es que yo puedo hacer ciencia, puedo desarrollar muchos procesos en un laboratorio, pero si el contexto no cambia, la aplicabilidad se va a ver limitada. Y tenemos también, a la par que vamos haciendo ciencia, tecnología e innovación, tenemos que transformar las dinámicas sociales y nos tenemos que convertir en agentes que permiten transformar esas dinámicas sociales. Les voy a contar entonces aquí qué hicimos nosotros en la investigación. Entonces hicimos una investigación acción-participación en 3 fases. No sé si ustedes lo conocen, pero la investigación acción-participación es una forma
una metodología, un método muy aplicado en las ciencias sociales, en las cuales el investigador, en este caso yo y mis compañeros, no asumen ese rol tan claro de quién es el sujeto y quién es el objeto, sino que se integran dentro del contexto de la investigación. Y entonces esa integración, como les decía hace un rato, es a través del diálogo, de la conversación, de la interacción, de la validación del conocimiento que tienen las personas, que tienen los individuos que habitan en el departamento de Arauca. Entonces hicimos investigación, acción, participación. Estamos haciendo, porque repito, estamos apenas en la segunda fase de una investigación que tiene 3. Y lo primero que hicimos fue, vamos a ponernos a escribir, porque resulta que yo les decía que la investigación se llama Diálogo para el Desarrollo. Y fuimos a buscar la palabra desarrollo y no hay una definición clara. Si ustedes después de acá, los que quieran, son inquietos, van y buscan en Google la palabra desarrollo y van a encontrar muchas definiciones, todas muy diferentes, todas con connotaciones muy diferentes, y ninguna de nosotros nos satisfizo, es decir, ninguna nos pareció lo suficientemente clara para lo que queríamos hacer. Entonces construimos un artículo, y ese artículo lo mandamos a una revista indexada para que lo revisen. Están en revisión, esperemos que pase. Y entonces en ese artículo construimos unos elementos conceptuales y prácticos para la investigación crítica desde los conceptos de política pública y desarrollo humano. Estoy, por lo menos yo, que trabajo en la SAP, en el marco de la Escuela Superior de Administración Pública, que en Colombia es de cierta manera el ente académico que maneja la mayoría de los temas relacionados con el aspecto público, con la administración pública. Entonces, por eso lo planteamos desde esa perspectiva. Y nos tomamos el trabajo de escribir, de sistematizar, porque esta parte de la investigación en la práctica requiere también mucho conocimiento de las categorías y los conceptos para poder saber de qué estamos hablando, qué entendemos por desarrollo, cómo se edifica el desarrollo, cómo se construye el desarrollo. Eso lo hicimos. Y después, en la segunda fase, que es la que les estoy presentando acá, hicimos entrevistas semiestructuradas, que es básicamente sentarnos, hicimos 12 entrevistas con personas representativas del territorio a hablar un poco, a dialogar, como lo decía en el título, acerca del desarrollo del departamento de Arauca. Pero dijimos, vamos a hacerlo de una manera un poco más amable. Y entonces, junto con la Fundación Corocoras, que les indicaba inicialmente, y la emisora Meridiano 70, que es socio, nos presta toda la infraestructura, dijimos, no queremos que esas entrevistas se queden por ahí grabadas y que nadie más las vuelva a ver. Y como estamos en el mundo moderno y la investigación tiene que ser un poco más divertida y tiene que ser un poco más, llegar a mucha más gente, hicimos unos podcasts que ustedes lo pueden encontrar en Google. Ustedes ponen así, comunidad, o ponen Meridiano 70, y ahí presentamos en un formato que nos quedó muy bonita la edición, por cierto, presentamos las entrevistas, y ahí presentamos lo que las personas querían decir. ¿Y eso es un resultado de investigación? Sí. ¿Es un resultado que nos permite divulgar la ciencia? Sí. Pero sobre todo es un proceso que nos permite validar a las personas que son interlocutores. Porque ¿qué resulta con los investigadores? Los investigadores somos a veces muy egoístas. Y entonces vamos y entrevistamos a la gente o encuestamos a la gente. Y yo voy y hablo con ella y me le gasto 1 hora del tiempo de ella y le hago las preguntas y ella nunca más vuelve a saber qué pasó. Y yo nunca más la vuelvo a ver, nunca le vuelvo a decir nada, ni las gracias le doy. Y yo me voy para los eventos y vengo al SENA y expongo y doy los resultados y me llevo los aplausos, pero las personas que me ayudaron a construir el conocimiento no tienen ningún reconocimiento o no tienen ninguna gratificación por eso. Y entonces esto también es una forma de darle ese valor a la gente. Ahora, ¿qué pasó con las entrevistas? Que es otro aspecto importante en la investigación. Nosotros teníamos un plan
El plan era entrevistar personas que fueran importantes o que fueran referentes de las comunidades. Esas personas que son líderes, que normalmente nosotros llamamos líderes en las comunidades, que pueden ser los presidentes de las juntas o no, que pueden ser ejercer algún cargo o que simplemente las personas los siguen porque tienen cierta credibilidad. Y empezamos en ese proceso, pero nos dimos cuenta que estábamos muy crudos en la comprensión de la historia del departamento de Arauca y que muchos de los elementos que hablábamos acá quedaban muy descontextualizados y que esa falta de contexto le quitaba mucho rigor a la investigación. Entonces también fuimos orientando estos podcasts con académicos, con personas que han hecho investigación en el territorio. Y me encontré con personas increíbles que yo no me imaginaba. Me encontré con una persona que había hecho investigación sobre las personas esclavizadas en el departamento de Arauca. Yo no sabía, tengo que reconocerlo, hace menos de un año, no sabía que en Arauca existieron personas esclavizadas. Nunca me lo imaginé. ¿Ustedes lo sabían? Sí, esclavos. Sí. No, personas que en ese momento, cuando llegaron al territorio, eran esclavos. Estaban en situación de esclavitud. ¿Ustedes sabían que existieron aquí? No. Llegaron con los venezolanos que eran terratenientes y ellos de sus hatos tenían personas esclavizadas. Y que las primeras personas que desarrollaron trabajo de campo, que es tan característico del llano, fueron personas esclavizadas. Y entonces esa persona me dijo: Eduardo, en Arauca ha habido una especie de blanqueamiento de la historia araucana. Hemos dejado por fuera, hemos ignorado la importancia de las personas afrodescendientes en la historia araucana. Y de cierta manera hemos pretendido desligar el desarrollo de la llaneridad del componente afrodescendiente. Un problema social que hay que analizar y que habrá que resolver. Y así fuimos desarrollando también procesos. Me encontré con un profesor de colegio, que trabaja en Fortules de Saravena, y en uno de los podcasts él me hizo una tesis doctoral sobre el componente de los corridos llaneros. ¿Ustedes saben qué son los corridos llaneros? ¿Les gusta la música llanera o no? Bueno, ¿han escuchado corridos llaneros? Pocos, ¿no? Y cómo esos corridos llaneros fueron importantes, trascendentales dentro de lo que se conoce como la violencia liberal, por allá en 1946 a 1954, con la figura de Guadalupe Salcedo, y me imagino que ustedes habrán conocido algunos de esos elementos. Pero imagínense, la música llanera se convirtió en un elemento transmisor para un brote revolucionario que hubo aquí en los llanos, en las guerrillas de los llanos orientales, así se denominó, la música llanera. Y así nos fuimos encontrando con muchos elementos. Por allá hablé con un muchacho joven, poeta, de la Esmeralda, la vereda del progreso, el triunfo del progreso, se me olvidó ahorita, poeta, ha escrito 3 libros y con él hablamos de cómo se ha apropiado el territorio desde la poesía. Hablamos con otra investigadora del machismo, de cómo se configura el machismo acá en el territorio y por qué es tan importante reconocerlo. Y así, repito, si ustedes lo quieren ver, entran a YouTube, buscan ahí Meridiano 70, que es una emisora que nos ha acompañado con la logística dentro de la Fundación Corocoras, es una de los asociados o vinculados, y ustedes lo pueden ver ahí, hay 11 programas subidos, y ahí encontramos material. ¿Cuál es la idea también? Que las personas que vayan a hacer investigación no les toque como nos tocó a nosotros, que no tenían fuentes, no sabían de dónde partir, no tenían antecedentes. Y entonces cuando nosotros estábamos en la universidad o cuando estábamos empezando hace 8 años, profe, y poníamos a hacer una tesis a un muchacho, él nos decía: profe, ¿y de dónde? Yo saco los antecedentes.
Hoy en día hemos podido avanzar un poco más. Y lo primero que hicimos entonces, repito, ya terminando, fue co-construir el concepto de desarrollo. Es decir, darle a ese concepto que encontramos en muchas partes una definición que a nosotros nos permitiera trabajar de una manera mucho más consistente con el objetivo que tenemos de ubicar a Arauca en esa historia universal y la consolidación de ese Estado moderno, y lo definimos a partir de una concepción republicana que no es otra cosa que una concepción en la cual la libertad y los derechos de las personas están también en estrecha relación con las posibilidades de tener propiedades, de ejercer la propiedad, de cierta manera de tener bienestar económico. Y entonces definimos a partir de unos elementos claros qué es el desarrollo. Entonces el desarrollo básicamente es la satisfacción de necesidades materiales, sociales, culturales y políticas. Y para eso se necesitan ¿qué? Oportunidades y libertades. Esas oportunidades y libertades están dadas por la calidad de las instituciones, por las posibilidades de inclusión de los grupos más vulnerables y por la articulación del Estado, de las empresas y de la comunidad. Y todo esto, si funciona de manera adecuada, es decir, si hay oportunidades y libertades brindadas por la institucionalidad a través de la inclusión social y un buen relacionamiento del sector público, privado y comunitario, nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los individuos y de las comunidades. Fue la primera conclusión. Parece lógico, pero no fue tan fácil llegar allá. Y miren que se repite mucho algo, la palabra comunidad. Porque es que resulta que el desarrollo no puede darse a nivel individual, porque si a una persona le va bien, pero a la otra le va mal, eso no es desarrollo. Pero tampoco puede darse en términos de sociedad, porque si a pocas personas le va bien y a otras muchas les va mal, eso tampoco es desarrollo. Entonces, en el término medio está la comunidad, que es un grupo más pequeño, más representativo, de mucha mayor identidad. La comunidad, el barrio, ¿cierto? Podemos hablar de comunidades estudiantiles, la comunidad del SENA, es decir, personas que se aglomeran o se articulan alrededor de intereses similares. Y esas comunidades son mucho más grandes que el individuo, mayores que el individuo, pero no corresponden a esa categoría tan amplia de sociedad. Y entonces es en la comunidad donde nosotros debemos consolidar el desarrollo, otra de las conclusiones a las cuales llegamos. Y llegamos a esta definición es mía, puede ser mejorable, está en el artículo que les decía que escribimos, que se está arbitrando, y es la definición de la cual partimos. Y entonces es otro ejercicio también que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar ciencia, tecnología e innovación. No basta con apropiarse de lo que hay, no basta con simplemente citar, ahora que están tan de moda las normas APA y todos estos elementos, no basta con eso. La investigación es también un proceso creativo. Por supuesto que no se crea de la nada, pero hay que crear, por lo menos hay que proponer y estar dispuesto a aceptar la crítica por lo que uno propone. Y entonces definimos el desarrollo de esta manera. Por desarrollo se entiende el mejoramiento continuo y sistemático de las condiciones materiales de una comunidad determinada, entendiendo estos bienes y servicios no como un fin en sí mismo, sino como medios que permiten consolidar las capacidades y libertades de los individuos, favoreciendo igualmente la transformación permanente de las instituciones y organizaciones públicas, privadas y comunitarias establecidas. Esto parece sencillo, muchachos, pero créanme que me sacó canas, porque una definición así ustedes no la van a encontrar, se los juro. Hubo que hacerla, a pesar de que el desarrollo es una de las materias, de las asignaturas más investigadas en las ciencias sociales, pero no hay una definición así. Y no la hay porque probablemente reducirlo tanto sea problemático para muchos, pero para nosotros era indispensable para poder entender.
y hablamos de una política pública de desarrollo humano. No la voy a leer toda, pero básicamente la política pública de desarrollo humano es la acción del gobierno para lograr el desarrollo. Y también hay que definirlo, porque si, les decía ahora, la consolidación del Estado moderno, de esta institucionalidad, de este Estado al cual le exigimos tanto hoy en día, si este Estado es el que debe garantizarme las condiciones mínimas de desarrollo, pues yo debo saber de qué manera lo debe hacer. Y para esto definimos una política pública de desarrollo humano, o a qué se refiere ese concepto de política pública de desarrollo humano. Lo hicimos nosotros. Es una construcción propia a partir de los antecedentes conceptuales, muchos de los cuales hemos podido analizar. ¿Para qué lo hacemos? No para ganarnos el premio Nobel, porque no estamos descubriendo nada. Lo hacemos para poder desarrollar la tercera fase de la investigación. Porque la tercera fase de la investigación, que es la que vamos a hacer, yo creo que ya el próximo año, es, bueno, ¿y cómo es que se va a plasmar el desarrollo? ¿Cómo se consolida el desarrollo? Ya sabemos qué es, pero la pregunta por el cómo es aún más importante. ¿Cómo? Entonces, ¿quiénes son los que saben cómo? Las comunidades. Hay que preguntarles a ellos. Y hay que construir con las comunidades sus proyectos de vida y sus propios planes de desarrollo. Pero hay que hacerlo bajo unos puntos epistemológicos muy claros, que son estas categorías. Entonces, hay un problema muy claro al hablar de estos temas aquí en Arauca. Si usted va y dice, profe, ¿qué propone para la zona rural? Y usted va y pregunta y dice, hágame las vías que yo hago el resto. Entonces la gente pide lo mismo, pide vías, pide carreteras, pide alumbrado, pide luz, pide agua, pide lo básico, pero cuando nos salimos de ese punto de lo básico, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son los proyectos de desarrollo, los grandes proyectos de desarrollo sobre los cuales estamos de acuerdo los araucanos? ¿Cuáles son esos grandes proyectos que nos articulan como araucanos? Estoy dejando el espacio para la reflexión, porque también es porque la pregunta es válida. Más allá de las plantas procesadoras, más allá del mejoramiento de la ganadería, ¿cuáles son esos proyectos de los araucanos? ¿A qué le estamos apuntando? ¿A los clústeres? ¿A qué más? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son esos proyectos que nos van a unir? La cultura, el turismo son otros. Entonces, no hay unión, es un diagnóstico, se falta gobernabilidad para orientar una visión general un poco más amplia. Pero la pregunta está en el aire, yo tampoco lo sé. Y es, ¿qué son esos proyectos, esas ejecutorias que nos van a permitir ser? O sea, nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, ¿cómo vamos a intervenir el río Arauca? Intervenir, digo, urbanísticamente, para mantener el dique y, por supuesto, mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en los asentamientos informales? ¿Qué vamos a hacer? Y estamos hablando no de largo plazo, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, eso es la postura. ¿Cómo se construye sin necesidad de caer en el asistencialismo? Entonces, ¿qué se necesita para construir? ¿Quiénes tienen que tomar esta decisión acerca de los proyectos de desarrollo, de las políticas públicas de desarrollo humano? 3. Por un lado el Estado, por un lado el mercado y por otro lado la comunidad, la sociedad. Cuando nosotros tenemos un Estado
Realmente estratega no significa entregarle o darle todo a las comunidades o las personas, sino que apunta hacia unos aspectos estratégicos. Pueden ser los clústeres, profe, pueden ser obras de infraestructura específicas, pueden ser carreteras, pueden ser proyectos específicos, pero tienen que ser estratégicos. Cuando nosotros consolidamos un mercado como es el lugar en el cual la gente compra y vende productos, un mercado que es abierto, es decir, que cualquiera puede comprar o cualquiera puede vender, que es democrático porque no hay ninguna situación en la cual una persona ejerza un poder indebido. Cuando consolidamos un mercado, consolidamos también una dinámica económica importante. Y cuando además de eso somos capaces de constituir dinámicas de solidaridad social, pues estamos en un ambiente propicio para el desarrollo. Entonces, para definir, repito, estos proyectos de desarrollo, para consolidar estos proyectos de desarrollo, se necesitan estos tres elementos: Estado, mercado y comunidad. Son importantes, son indispensables, son necesarios. Ahora, esta comunidad, al mismo tiempo, tiene tres elementos constitutivos. ¿Cómo entiendo yo una comunidad? Porque el elemento de la comunidad nos va a llevar a otro problema grave que no vamos a desarrollar acá, pero que es igualmente interesante, y es el de la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pertenecer a varias comunidades al mismo tiempo. Yo puedo ser aprendiz SENA o instructor SENA, y también puedo pertenecer a otras comunidades del barrio o a otros grupos de interés. Y esta comunidad entonces se define básicamente por tres elementos. Están ubicados en un territorio específico, delimitable, tienen unas formas de organización colectivas claras, pueden ser formales o no, pero hay unas formas de organización, y esas formas de organización responden a unas potencialidades, a unos deseos, a unas ambiciones, a unas carencias, a unas necesidades compartidas. Y entonces aquí tenemos, repito, varios elementos constitutivos. Entonces, las juntas de acción comunal, las formas de organización de los estudiantes, ¿cierto? Y tantos grupos de representatividad que expresan intereses y deseos de ciertos grupos específicos. Para respondernos también entonces, ¿dónde estábamos nosotros en Arauca en esa historia universal que les comentaba? Cravo Norte, 1538. José Gumilla, que era un padre jesuita, que fue el autor del Orinoco Ilustrado, José Gumilla creó Cravo Norte como un puerto de paz, 1538. 1661, por allá cerca, la Revolución Inglesa, reducciones jesuitas en Tame, la hacienda Caribabare, quizás la hacienda más grande en esa época de la colonia, importantísimo económicamente hablando. Unos años después, en Arauquita, reducciones jesuitas. Un tiempo después, casi un siglo después, llegan los ganaderos venezolanos por este lado del río y se establecen en Arauca, por allá por Caracol, la parte más alta para evitar las inundaciones. Entrado el siglo XX, 1921, se fundó Puerto Rondón, también un puerto de paso de ganado, muy de la mano del desarrollo de la ganadería aquí en la sabana araucana. Y en la década de los 60, con el proceso de colonización dirigida, se da el asentamiento de lo que hoy conocemos como Saravena y la consolidación de Fortul. Entonces, nuestra historia como araucanos ha sido la historia, nosotros somos como un conjunto de desarraigos, la historia en la cual han coincidido una serie de desarraigos. Hemos construido una sociedad a partir de desarraigos. Esa es una conclusión que a mí me quedó de la investigación. Los jesuitas
fueron expulsados de la colonia, fueron desarraigados. Y ese desarraigo de los jesuitas, empezando por la hacienda Caribabare, dejó en el aire toda una estructura económica que era muy importante y la dejó al garete. La colonización de la sabana araucana, hermanos venezolanos desarraigados por problemas políticos, acá llegaron a asentarse, muchos de ellos perseguidos, otros tantos buscando tierras para ser más productivos, desarraigados. Los colonos, que han hecho un proceso de desarrollo increíble, sobre todo en Saravena, desarraigados por la violencia en Colombia. Acá llegaron de todas partes del país, excluidos, desplazados por esos procesos de violencia histórico que nosotros hemos vivido. Y entonces esa amalgama de desarraigos somos nosotros, con muchas culturas, con muchas cosmovisiones, con muchos elementos que nos hacen únicos, pero también nos hacen complejos. Dentro de la investigación que encontramos, entonces hay un tránsito a lo largo de estos 3 siglos, un poquito menos, de una comunidad primitiva, rústica si se quiere, hacia una comunidad que es incipientemente urbanizada. Y en esa comunidad, en ese tránsito, digamos que se han enraizado 3 tipos de conciencia histórica. Esto lo descubrimos con una de las investigadoras que nos participó en los podcasts. Y ella nos decía, hay una memoria ancestral, y es que resulta que este territorio no fue descubierto por los españoles. Aquí vivían comunidades indígenas quienes tienen una memoria ancestral de muy largo plazo de ocupación del territorio. Ellos han estado aquí mucho antes y conocen mucho mejor ese territorio que la gran mayoría de nosotros. Ellos ocupaban el Sarare y sabían cuándo era invierno y cuándo era verano, y sabían cuándo ubicarse en la zona alta y cuándo en la zona baja. Lo mismo por los lados de Tame y en otras partes del territorio. Entonces, esa memoria ancestral que hoy estamos perdiendo y que se nos está yendo con problemas sociales modernos como la drogadicción, la prostitución, entre otros. Hay una memoria, perdón, ahí se me fue mal, no era memoria ancestral, sino que es una memoria raizal, de largo plazo. Y de largo plazo estamos hablando de 200, 300 años. Esa memoria raizal tiene mucho que ver con la llaneridad. La llaneridad es una forma de apropiación del territorio, y el llanero, lo dice Eduardo Mantilla Trejos, es un campesino muy particular, porque es un campesino montado a caballo, que tiene muy poco paralelo en el resto del mundo. De pronto lo dicen por ahí en las pampas argentinas, y de pronto lo dicen por ahí en el salvaje oeste de Estados Unidos. Pero un campesino que trabaja a caballo y que su trabajo principal sea estar montado en un caballo, no se ve en otra parte del mundo. Y un campesino que con la apropiación cultural de los jesuitas haya creado todo un elemento artístico tan maravilloso como el joropo, tampoco se ha visto en el mundo. Muy particular. Ahora, con una visión de largo plazo de apropiación del territorio, de conocimiento del territorio, maravilloso. ¿Quién es mejor que los llaneros para saber por dónde transitar en invierno? Para manejar el ganado. Todos estos elementos que nosotros solamente valoramos el 25 de julio o el 4 de diciembre, pero que nos ha construido como sociedad. Y hay una memoria de corto plazo que tiene que ver con quienes llegamos hace poquito, hace décadas, con los colonos, con estas personas que hemos ocupado el territorio, hemos aportado para el territorio, pero que también hemos generado unas afectaciones que ameritan ser consideradas. Y es que resulta que la colonización
también ha dejado todo este problema de la sustentabilidad de nuestro territorio. Y ha venido de la mano no solo de la colonización dirigida por el Estado, sino de la explotación de los recursos naturales, del petróleo. Y esa memoria de corto plazo, pues tiene también unos elementos que riñen en muchos sentidos con la cultura tradicional. Y entonces, ¿cómo nos mezclamos nosotros, los llaneros raizales, con los indígenas, con la gente proveniente del interior del país? ¿Cómo se entiende Arauca desde una pluralidad de posturas culturales? Los llaneros, los paisas, los rolos, los del Cauca, los costeños, todas estas personas que han venido y que hoy en día usted les pregunta, porque nosotros lo preguntamos en la entrevista, y son más araucanos que los mismos araucanos. Se sienten araucanos, pero de cierta manera esa apropiación genera algunas preguntas. Quería mostrarles esto para entender entonces cómo desde esa memoria de largo plazo, donde éramos muy poquitos, hemos venido consolidándonos ahora como muchas personas. El territorio ha sufrido una especie de explosiones demográficas. Entonces, en el siglo XX, 1938, éramos, de acuerdo a lo que se contaba en esa época, aproximadamente 11.000 personas en todo el departamento de Arauca. 11.000 personas. Y somos, más o menos en la actualidad, somos más de 300.000 personas, poco menos de 70 años después. Eso significa que hemos crecido como 300 veces en población. Y esto ha tenido de la mano, repito, por supuesto que ver con la consolidación de la colonización, una región importante como el Sarare, y el advenimiento de una economía extractiva como el petróleo. Y eso ha impuesto muchos retos sobre el territorio. Y hoy hablar sobre Arauca, además de hablar de la pobreza, el atraso, el subdesarrollo, es también hablar de cómo vamos a garantizar la sostenibilidad. Un problema enorme para la ciencia, la tecnología y la innovación en Arauca es la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para que un territorio tan frágil, cuya ocupación del espacio ha sido tan caótica, sea sustentable, sea sostenible en el largo plazo? Pero si no atendemos esto, vamos a seguir teniendo los problemas de inundaciones, vamos a tener el problema de las altas temperaturas que se nos vienen con fenómenos como el del Niño, vamos a tener afectaciones en los rendimientos de las plantaciones, de los cultivos, vamos a tener muchas dinámicas. Entonces, esto ha venido creciendo, todos esos problemas, conforme nos hemos venido consolidando como comunidad, como sociedad. Y vean el salto que hay desde la década de los 80, cuando éramos más o menos 70.000 personas, y pasamos a 313.000 personas aproximadamente. Esto no ha tenido paralelo en pocas partes del país. Esto casi ya ha pasado solo en Arauca. Un crecimiento poblacional tan grande. Si a eso le sumamos lo que decíamos al principio, que es un territorio de frontera, con muy poca institucionalidad, con escasa capacidad para consolidar dinámicas de desarrollo, tenemos la bomba perfecta. Porque muchas personas con poca respuesta del Estado generan la oportunidad y la posibilidad para que haya violencia, ilegalidad, para que haya todos estos problemas que ya antes habíamos mencionado. Entonces, es un factor también importante. Y entender cómo va a seguir funcionando esta curva demográfica en el futuro es indispensable para entender lo que se viene para el desarrollo de Arauca. Otro elemento problemático que entendíamos acá, la araucanidad es mucho mayor que la llaneridad. Entonces nosotros tenemos un imaginario simbólico colectivo de que en Arauca somos llaneros, y es verdad.
Gran parte de los araucanos tenemos un gran arraigo por los llaneros, pero hay muchas otras comunidades que no lo tienen. Y hay que construir, porque esto no está construido, un concepto de araucanidad que nos integre a todos. Porque yo pongo este ejemplo y es, muchos muchachos de los barrios populares, de los municipios de Arauca, nunca se han montado ni siquiera un caballo. ¿Y cómo le vamos a pedir a ellos que se apropien de la llaneridad si nunca la han vivido? Y decir que todo lo que es araucano se reduce a lo llanero es un error. Aquí hay que construir un concepto de araucanidad. Es el reto que tenemos. ¿A partir de qué? Del territorio, que es lo que compartimos. Eso fue otra conclusión que nos quedó. Entonces, la llaneridad, un componente indispensable de nuestra identidad, pero no es suficiente para explicar todo lo que significa ser araucano. Hace parte consolidar elementos superiores que nos permitan hablar de una araucanidad mucho más integrativa. Y esa integración, ese elemento integrador, lo da el espacio. El espacio como todo lo que vemos, el territorio como tal. Entonces, hablando con la gente en las entrevistas y con otra gente que no sale en el podcast, pero que también fue importante para la investigación, siempre se resalta un elemento y es el espacio. Este espacio vital que nosotros compartimos que se llama Departamento de Arauca. Entonces, el espacio parece ser ese elemento cohesionador de los araucanos. Reconocer nuestro espacio, valorar nuestro espacio, querer nuestro espacio, amar nuestro espacio, es lo que nos va a permitir consolidar una identidad de la araucanidad, de lo que es ser araucano. Y eso es espacialidad que se expresa en la, digamos, tendencia libertaria de los araucanos. Históricamente hemos sido una comunidad, una raza, si se quiere así, libertaria. Hemos tenido una ética del trabajo amplio. Esta ha sido una zona agreste que se ha venido consolidando con mucho trabajo, una ética del trabajo amplio, y ha sido el hato, en muchos sentidos, el hato, la finca ganadera de la sabana de Arauca, lo que ha servido como espacio de socialización y culturización. Esa cultura del hato ganadero ha reemplazado en muchos aspectos el papel del Estado y ha sido un catalizador de la cultura. Ahora, el espacio como el elemento cohesionador nos lleva a otra categoría. Espacio es el topos, el territorio. Y por allá hablando con alguien, me hizo caer en cuenta en una de las entrevistas que si bien el elemento cohesionador de Arauca es el topos, es decir, el espacio, el terreno, el mapa que vemos acá con los 7 municipios, lo que nosotros soñamos y queremos para Arauca se ha convertido en una utopía. Porque no es una utopía, es el no lugar, no topos. Entonces, Arauca, si no empezamos a desarrollar estas políticas de desarrollo humano, si no empezamos a consolidar estas dinámicas de ciencia, tecnología e innovación, si no empezamos a construir comunidad a partir del conocimiento, va a seguir siendo una promesa eternamente incumplida, una utopía, algo que no tiene lugar en el territorio. Entonces, si nosotros queremos el territorio, si nosotros queremos lo mejor para Arauca, si nuestra intención es lograr el desarrollo de Arauca, hay que apropiarnos de esta espacialidad que llamamos Arauca, quererlo, protegerlo, mejorarlo, cuidarlo, proyectarlo, mejorarlo.
todo lo que ustedes quieran. Y eso también implica plasmar acciones concretas en el territorio, proyectos específicos que se puedan palpar con las manos, que se puedan ver, que se puedan oler, que se puedan tocar. Es lo que necesitamos, transformar el topos, transformar el lugar, transformar el territorio. Hay unos conflictos por resolver, se los mencionaba ahora, problemas estructurales de los que todo el mundo habla, el machismo, el racismo y la dinámica de ocupación del territorio que son inadecuadas. Estos son los retos. Apropiarnos del topos, apropiarnos del territorio, transformar el territorio, significa básicamente afrontar estos problemas de una manera concreta, no con retórica, no con palabras, sino con hechos. Y los hechos en la gestión pública, que es lo que nos atañe por lo menos en este proyecto, los hechos están a través de proyectos y esos proyectos normalmente están enfocados a la infraestructura. Hay que construir la infraestructura básica para superar los problemas estructurales del departamento de Arauca que nos permitan al mismo tiempo transformar el topos, transformar el territorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para superar el machismo, el racismo, la ocupación indebida del territorio y algunos otros problemas que no puse ahí por tiempo y espacio? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Dónde están las potencialidades? ¿De dónde nos podemos agarrar para decir que podemos transformar el territorio? ¿De dónde? ¿Qué tenemos de bueno? No todo puede ser malo. No todo debe ser malo. Y entonces encontramos en Arauca que Arauca hay un amplio sentido de la generosidad. Más allá de lo que se piense, el araucano es generoso y esa generosidad, esa capacidad de reconocer al otro y de brindarle apoyo al otro es un punto de partida muy importante. Tenemos que explotarlo, tenemos que aprovecharlo. Ese espíritu libertario, esa condición de querer la libertad por encima de todo, también es un elemento y un potencial enorme. Y fundamentalmente, esa capacidad que tenemos los araucanos, que hemos demostrado los araucanos a lo largo de la historia, de articular formas de organización. Aquí somos ricos en formas de organización comunitaria. Tenemos esa capacidad. Lo que hay que hacer es enfocar correctamente esas formas de organización para promover el desarrollo a través de la transformación del territorio. Ahí están nuestras potencialidades, son muchas otras, pero estas resaltaron, repito, en las entrevistas que nosotros pudimos hacer con las comunidades y con los expertos. Y esto, aunque suene muy general, tiene unas aplicaciones muy sencillas. Y es que cuando yo voy a implementar políticas públicas de desarrollo, ya entiendo de dónde voy a agarrar. No puedo hacerlo sin las formas de organización que ya existen o las que se pueden crear. Parto del principio de la generosidad como un elemento esencial de la sociedad araucana. Y por supuesto, de la libertad, de ese espíritu, de ese orgullo de libertad que tenemos los araucanos como impronta propia que nos ha dado la historia. ¿Qué nos queda entonces para aprovechar esta? Y con esta ya termino. Lo que nos queda para aprovechar estas potencialidades y superar estas dificultades es ser capaces de construir una visión de futuro. La pregunta fundamental es para todos los araucanos, y la hice muchas veces a mis interlocutores en las entrevistas, es: ¿creemos nosotros que nuestras condiciones de vida van a ser mejores dentro de 10 o 20 años?
¿Estamos convencidos de eso o peores? Peores. Mucha gente dice que peores. Eso es un problema. Porque si no somos capaces de soñar con un futuro mejor, entonces ¿por qué vamos a trabajar? Y ese es el principal reto que tenemos. ¿Cómo nos convencemos que dentro de 10 o 20 años podemos tener una mejor condición de vida que la que tenemos ahora? ¿Cómo derrotamos ese escepticismo, esa incredulidad? ¿Cómo le hacemos creer a los jóvenes como ustedes que si se quedan acá van a poder desarrollar a plenitud sus proyectos de vida? ¿Cómo le hacemos creer que van a ser valiosos e importantes para la sociedad y la comunidad? Ese es el reto. Y eso se logra a través de una visión. Una visión que nos diga dónde queremos estar ubicados en 10 o 20 años. Por supuesto que esa visión no puede ser que vamos a seguir igual. Tenemos que apuntar. Y dentro de esa visión, profe, están los clústeres. Por supuesto que dentro de esa visión están instituciones como el SENA. Por supuesto que dentro de esa visión estará el Estado y las comunidades como agentes importantes. El llamado, con eso termino, es a que nos preguntemos individual y colectivamente, como institución, como instituciones, ¿qué estamos haciendo para apoyar esta visión? ¿Cómo estamos aportando nosotros para transformar esta visión? ¿Y qué visión tenemos nosotros de la institución misma dentro de 10 o 20 años? Si no hacemos esto, vamos a seguir patinando sobre los mismos errores históricos que hemos vivido. Es la reflexión final que les dejo. Les agradezco inmensamente la atención y muchas gracias por la invitación. Preguntas.